prueba de su fe. La prueba de su fe, Hebreos capítulo 11. Vamos a leer primeramente el versículo 8 al 16. Y dice así, Hebreos 11, 8. Dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, y casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Bien, según el autor de la epístola de Hebreos, el mayor ejemplo de fe es precisamente, ¿verdad?, Abraham, el mayor ejemplo. El apóstol Pablo también estimaba lo mismo al respecto de Abraham. Y hay otras más escrituras dentro del Nuevo Testamento que lo avalúan. Como dice la escritura en el versículo 8, él salió sin saber a dónde iba. El 11:8 dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. No caminó ciegamente, sino confiado en la fidelidad de aquel que lo llamó, ¿verdad? Hoy día, si nosotros nos ponemos a pensar un poco, nuestras vidas están llenas de fe, pero ¿fe en qué? Todos los días, ¿verdad? Todos los días confiamos en miles de cosas diferentes. Por ejemplo, confiamos en que nos vamos a ir al trabajo y el carro va a encender, ¿verdad? Confiamos en que, por ejemplo, el chofer del autobús, confiamos en que no va a chocar, ¿verdad? Confiamos en muchas cosas, ¿sí? Confiamos, por ejemplo, en todos los fabricantes de alimentos, ¿sí? Los que vienen en bolsa, todos aquellos alimentos enlatados. Confiamos de que estos fabricantes no nos van a envenenar, ¿verdad? Y los comemos. Y si así lo hacemos, porque todos los días confiamos en miles de cosas, ¿por qué entonces se nos hace tan difícil confiar en Dios? ¿Será porque Dios es invisible? Es posible, aunque creo que esto no lo explica todo. Confiamos todos los días en muchas cosas. ¿Por qué entonces nos resulta tan difícil confiar en Dios? Creo yo que parte de eso puede ser que aún tenemos un corazón endurecido, un corazón que no desea reconocer la autoridad de nada ni de nadie. Y aunque tenemos buenas razones, ¿verdad?, para confiar en Dios, nuestro corazón, ¿qué hace? Constantemente se rebela contra Él. Sin embargo, yo he visto que la fe, y creo que usted también está de acuerdo conmigo, la fe trae grandes bendiciones. Grandes bendiciones. De hecho, la misma escritura, la Biblia nos dice que sin fe es que imposible agradar a Dios. Así que sin fe estamos destinados a una eternidad de sufrimiento, de perdición, simplemente porque la falta de fe nos condena a estar lejos de Dios. ¿Sí? La verdadera fe, sí, reconoce lo invisible, pero más allá de todo esto, reconoce lo que el corazón humano no quiere a veces reconocer. Le voy a hacer una pregunta y piense muy bien antes de responderse a usted mismo, ¿sí? Piense muy bien antes de responderse a usted mismo. ¿Hay algo
que usted no le entregaría a Dios si Él se lo pidiera? ¿Sí? Piénselo muy bien. ¿Hay algo que usted no le entregaría a Dios si Él se lo pidiera? Alguien dijo que la fe que no puede ser probada, no puede ser confiada, ¿verdad? Y eso es muy cierto porque, un ejemplo más, ¿viajaría usted, por ejemplo, en un avión que nunca ha sido probado? Se esperaría, ¿verdad?, ver los resultados. Seguramente que no lo haría. Así que todos queremos una fe confiable, ¿sí? Por eso, la fe que no puede ser probada, no puede ser confiada. ¿Sí? El versículo 17 que acabamos de leer de Hebreos 11 dice, el versículo 17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, dice, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. La palabra aquí en este versículo probado significa, lógicamente, que fue puesto a prueba, ¿verdad? Isaac era la esperanza para la descendencia de Abraham, para todos sus hijos, para todos sus nietos, bisnietos, etc. Sí, de ahí vendrían a través de Isaac. Sin embargo, la Biblia dice que Abraham iba a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio a Dios. ¿Cómo podría él hacer esto? El versículo 19, mismo capítulo 11, dice, él consideró, refiriéndose a Abraham, él consideró que Dios era ¿qué? Poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Mire, yo le puedo asegurar que Dios le mandará pruebas, le mandará dificultades, para ver si su fe es verdadera, para ver si su fe es genuina. Ahora, las pruebas, las dificultades, ¿sí?, y las tentaciones son de dos clases. Primero, el diablo nos empuja, nos tienta, ¿sí? Nos tienta a que hagamos lo malo. Y sobre todo nos causa que tropecemos espiritualmente, ¿sí? Segundo, Dios nos prueba para que hagamos lo bueno y nos causa que estemos firmes. O sea, lo que Dios quiere hacer es que nuestra fe sea fuerte, sea pura. ¿Ah? Primera de Pedro nos dice muy claro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Mire, cuando el Señor venga, ¿no le gustaría tener una fe pura como oro refinado? ¿Verdad? Entonces, Dios va a tener que poner su fe en el fuego. Estoy seguro que algunos de ustedes, o más de uno, yo creo casi la mayoría, seguramente tienen su fe en el fuego, ¿verdad? Ahora mismo. Están sufriendo pruebas, están sufriendo dificultades, pero créame, Dios no intenta hacerle daño, no. Dios quiere que usted entienda si tiene o no una fe genuina, una fe verdadera. Por otro lado, como mencionaba, las tentaciones de Satanás están bien estandarizadas, están bien marcadas. Pero las pruebas, ¿sí?, las pruebas que vienen de Dios, esas son hechas a la medida. ¿Por qué? Porque Dios sabe dónde está usted. Él conoce sus circunstancias y Dios puede ponerle a prueba. Entonces, lo que estamos viendo aquí en el Nuevo Testamento, capítulo 11 de Hebreos, es un comentario de una historia en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y para entender lo que dice Hebreos 11, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Así que acompáñenme, por favor, y abra su Biblia en Génesis, capítulo 22. Génesis, trate de mantener Hebreos porque vamos a estar regresando aquí, Hebreos 11, pero ahorita abran su Biblia en Génesis, capítulo 22, empezando el versículo 1. Veamos lo que sucedió cuando la Biblia dice que Dios puso a prueba a Abraham. Génesis, capítulo 22, versículo 1 y 2 primero. El versículo 1 dice, aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocaustos sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí en este versículo la palabra amor es la primera vez, ¿sí?, la primera vez que aparece en la Biblia. Ahora,
¿Puede imaginar esto? Trate de imaginarlo. Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo y ofrécelo en sacrificio. ¿Verdad? Sigamos leyendo, versículo 3 al 5. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Sí? Noten esta frase, y volveremos a vosotros. ¿Sí? Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo. Y Abraham le dice a sus siervos, ustedes esperen aquí, mi hijo y yo vamos a ir a adorar, dice, y luego volveremos. ¿Okay? Esa palabra volveremos quiere decir que él tenía la seguridad de que tanto él como su hijo Isaac regresarían juntos. ¿Sí? Sigamos leyendo el versículo 6 en adelante. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó ahí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor proveerá. Esta es una historia increíble, en verdad, es una historia increíble. Dios nunca, primeramente, nunca antes había ordenado ningún sacrificio humano. ¿Ah? Y ahora le ordena a Abraham que sacrifique al hijo de la promesa, que tome a su hijo amado, ¿verdad? Y que lo sacrifique. Hay algunos que dudan sobre la soberanía de Dios y dicen que Dios no pudo haber hecho eso, ¿verdad? Pero escúchenme con atención. Dios es un Dios soberano que puede hacer lo que Él desee. Él no tiene que pedir permiso ni a usted ni a mí para hacer lo que Él quiera hacer, ¿verdad? Así que la orden fue dada. Le dijo, toma ahora a tu hijo, le dijo a Abraham. Recuerde que este hijo, Isaac, tuvo un nacimiento milagroso. Es el hijo de la promesa, es el hijo amado, y la Biblia dice que Abraham, sin titubear, sin dudar en absoluto, se dirigió hacia el monte Moría. Abraham, dice la Escritura, se levantó muy de mañana, él comenzó a hacer sin ninguna duda, ¿verdad?, exactamente lo que Dios le había dicho que hiciera. Ahora usemos nuestra imaginación, ¿sí? Lo mejor que podamos, ¿ok? Y captemos la idea, la imagen. Se puede imaginar, por ejemplo, a Abraham y a Isaac la noche anterior de esta situación. Se puede imaginar lo que Abraham habrá sentido mirando el rostro de su querido hijo, ¿verdad? Preguntándose él mismo cómo le diría lo que tenía que decirle a él. ¿Cómo explicárselo a su hijo? Y aún más, ¿qué es lo que diría Isaac, su hijo, a todo esto? ¿Sería capaz de soportar a Abraham su mirada? Póngase por un instante en el lugar de Abraham. ¿Por qué? Porque créame, Dios va a probar su fe, pidiéndole a usted que haga algo que a lo mejor le sorprenda. No que renuncie a las cosas malas, que renuncie a las cosas equivocadas, no. Eso debe hacer, ¿verdad?, el verdadero creyente en forma diaria. Sino que renuncie a las cosas buenas. Porque sería
relativamente fácil, ¿verdad? Si Dios nos pidiera renunciar a las cosas malas, como por ejemplo el renunciar a la mentira, el renunciar al robo, el renunciar a la murmuración, renunciar al orgullo, ¿verdad? Y así demostramos, ¿verdad?, que le amamos. Pero no es exactamente lo que Dios está pidiendo aquí. Dios le había dado a Abraham una posesión maravillosa. ¿Cuál era? Su hijo. Dios le había dado a Abraham un programa. Le dijo, haré de ti una gran nación, ¿verdad? Y Dios le había dado a Abraham también una promesa. Le dijo, lo haré. Pero ahora, por lo que escuchamos, parece que está pidiéndole a Abraham que le devuelva todo eso. ¿Ah? Mire, hay algunas cosas que sí renunciamos por el Señor, ¿verdad? Pero la prueba de fe que está enfrentando Abraham no es lo que él renuncia por el Señor, sino que devuelva, ¿sí?, que devuelva las bendiciones que Dios mismo le había prometido y que le había dado. ¿Comprende? Ahora, una pregunta personal. ¿Ha recibido usted bendiciones de Dios? Amén. ¿Verdad? ¿Ha recibido usted bendiciones de Dios? Todos. ¿Sí? ¿Está usted listo a devolverle a Dios sus bendiciones? Y no escuché ningún amén. ¿Está usted listo, verdad, a devolverle a Dios sus bendiciones? ¿Todas las que ha recibido? No estoy preguntando si está usted listo a renunciar a sus pecados. No tiene nada que ver con eso. La pregunta es, ¿está usted listo a devolverle a Dios las bendiciones que le ha dado? Porque eso es lo que le pidió Dios a Abraham que hiciera. Piense un poco en estas preguntas, pero piense en verdad con su corazón para saber si su fe más que nada puede pasar la prueba. Primero, ¿puede usted confiar a Dios las posesiones que Él mismo le ha dado? Las posesiones. Recuerden, el versículo 17 nos dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Ah? Entonces, como podemos notar, la prueba era sobre el regalo que Dios le dio a Abraham. Ahora, ¿por qué esa prueba? ¿No? Piense, tal vez podría ser que Abraham estaba empezando a amar más a Isaac de lo que amaba a Dios. También, ¿sería acaso que estaba amando más al regalo que al dador del regalo? Podría haber sido también que Dios ahora estaba ocupando el segundo lugar en la vida de Abraham. Déjeme decirle algo muy importante acerca de Dios. Dios nunca aceptará el segundo lugar en su vida detrás de alguien más o de algo más. Nunca lo hará. Muchos de nosotros lo que queremos darle a Dios es un lugar en nuestras vidas. Y quiero decirle muy claramente que Dios no quiere un lugar en su vida. Dios no quiere nada más un lugar en su vida. Dios desea, Dios se merece y demanda la preeminencia en su vida. ¿Ah? Él jamás, en verdad, jamás será un Dios a medio tiempo compartiendo el trono con alguien más. Jamás. Y si bien es cierto que muchos de nosotros, ¿verdad?, queremos tener a Dios en nuestra vida, que Él sea parte de nuestra vida, ¿cuántos de nosotros en verdad le decimos, Señor, te amo en forma suprema, en forma total, en forma absoluta? Debemos tener mucho cuidado de que nuestras bendiciones no se tornen en maldiciones. Recuerda las palabras del profeta Malaquías 2:2, escuche lo que dice. Dice, si no escucháis y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones. ¿Se da cuenta? Maldeciré, dice, tus bendiciones. Las bendiciones pueden tornarse maldiciones, porque como lo dice el Señor, no os habéis decidido de corazón. ¿Sabe lo que hay de malo en esta nación, en este país? Inclusive es una nación tan bendecida por Dios. ¿Sabe lo que hay de malo en ella? Dios ha empezado a maldecir nuestras bendiciones. Nosotros hemos sido bendecidos como ninguna otra nación en la faz de la tierra. Y sin embargo,
¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos escupiendo en el rostro de Dios, estamos escupiendo más vileza, más inmoralidad, más asesinato, más desprecio por Dios, sobre todo más arrogancia. Hemos puesto a Dios prácticamente a un lado, ¿verdad? Y nos hemos concentrado más que nada en vanagloriarnos en nuestras bendiciones. Este país ha sido sumamente bendecido y eso lo sabemos. Pero temo que Dios comenzará a cambiar nuestras bendiciones por maldiciones, a menos que retornemos o regresemos al Dios Todopoderoso. Porque créame, Dios no aceptará el segundo lugar detrás de alguien o de algo, nunca. Abraham no hizo nada malo en amar a su hijo, no. Yo amo a mis hijos con todo mi corazón, ¿verdad? De hecho, nadie puede amar a sus hijos verdaderamente hasta que aprenda a amar a Dios como se debe. Dios, si puede ver, no le preguntó a Abraham si es que amaba a su hijo. No, Dios sabía que Abraham amaba a su hijo. Lo que Dios quería saber es si es que Abraham le amaba a él más que a su hijo. Si recuerda, después de la resurrección del Señor Jesús, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Sí? ¿Recuerda? Algunos piensan que Jesús quiso decir: ¿me amas más de lo que los otros discípulos me aman? Y yo no creo que es así. Pienso que Jesús está hablando, ¿verdad?, con Simón Pedro y le pregunta: Simón, ¿me amas más que a tus hermanos? Simón, ¿me amas más de lo que amas la pesca, tu profesión? Simón, ¿me amas más de lo que amas el barco, tus propiedades? Simón, ¿me amas más, sí, que esta forma de vida que tienes? ¿Me amas más que todas esas cosas? Porque te digo, le dijo Simón, hijo de Jonás, que yo no aceptaré el segundo lugar en tu vida. Así que la prueba de la fe no es primordialmente entre el odio y el amor, no, sino entre dos amores. Aquello que amamos mucho y aquello que amamos en forma suprema, en forma total. Créame, y se lo digo en verdad, yo mismo me hice esta pregunta a mí mismo. Me preguntaba: Armando, ¿tienes en tu corazón algún amor que es más grande que tu amor por Jesús? Y yo le desafío a que se haga usted la misma pregunta. Ahora, si en su corazón o en su vida usted considera que hay algo más grande que el amor que tiene por Dios, entonces el mensaje de Dios para usted, ¿verdad?, de este pasaje de las Escrituras, es de levantarse y depositar su amor en el altar y ofrecerse a Dios como sacrificio. ¿Verdad? Usted tiene que preguntarse qué podrá hacer. No es fácil de hacerlo, no es fácil de hacerlo, pero usted sabe cuando lo hace solo de labios para afuera, ¿verdad? O usted sabe cuando lo dice y lo hace con convicción, porque a Dios no lo vamos a engañar. ¿Verdad? Mire, como creyentes, como hijos de Dios, sabemos que todo, ¿sí? Todo lo que tenemos es lo que Dios nos ha, con lo que Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Pero ¿hay alguna cosa específica, alguna cosa en especial que Él le ha dado y que usted no se la devolvería a Dios si Dios se la pidiera? Piénselo bien. ¿Hay algo que usted no entregaría voluntariamente a Dios si Él se lo solicitara? Piense, cualquier cosa que Él le haya ya dado, usted puede confiársela. Y cualquier cosa que no le haya dado, aunque usted se la haya pedido, es porque no la necesita. ¿Sí? Es verdad, Dios le dio a Abraham un hijo, ¿verdad? Y luego le pidió que lo llevara al monte Moría y que ahí sobre el altar lo sacrificara. La prueba de la fe. ¿Cómo está poniendo Dios a prueba su fe? O tal vez debería preguntar: ¿tiene usted fe en Dios en realidad? ¿Cree usted en Dios en verdad? ¿Puedo confiar a Dios con el propósito que Él tiene para mí en mi vida?
Hay mucho que pensar en todo esto. Bien, hemos hablado de las posesiones, ¿verdad?, que Él nos ha dado. Ahora, escuche esta parte. ¿Qué acerca del propósito que Él tiene para nosotros en nuestra vida? Regresando en Hebreos, estábamos en Génesis, regresando en Hebreos, mismo capítulo 11, el versículo 17 y 18, una vez más dice el 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Bien, veamos el plan y el propósito, ¿verdad?, que Dios tiene. Dios le dio a Abraham un propósito. Y Abraham dijo, oh, está bien, ya sé lo que va a suceder. Voy a tener un hijo y este hijo tendrá hijos y este hijo, ¿verdad?, tendrá hijos. ¿Sí? Así que voy a tener una enorme descendencia, gente de fe. Pero de pronto Dios le dice, quiero que sacrifiques a tu hijo. ¡Wow! Y eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Ningún sentido. Fe no es primordialmente creer en Dios a pesar de la evidencia. Fe es obedecer a Dios a pesar de la consecuencia, sin saber por qué, sin tener que saber por qué. La obediencia es la gran prueba de nuestra confianza, de nuestra fe. Obediencia. Así que hay una sola alternativa frente a la obediencia. ¿Cuál es esa alternativa? La desobediencia. Es la única. Por lo tanto, sabemos que debemos obedecer a Dios. Y debe ser con una obediencia informada. A lo que me refiero es que no vaya por ahí, ¿verdad?, a hacer alguna clase de sacrificio para demostrar a Dios cuánto le ama. Créanme, sería un terrible error. No, esté en armonía con Dios, sintonizado con Dios, escuchando a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham escuchó a Dios. ¿Sí? Muchos creyentes se esfuerzan en hacer cosas para Dios que Dios, la verdad, no quiere que las hagan. Y Dios no ha prometido el bendecir actividades que Él no ha ordenado. Debemos escuchar a Dios, ¿para qué? Para poder obedecerlo. Ahora, si usted dice, bueno, yo no he sido informado. Bueno, entonces la pregunta es, ¿está usted escuchando? ¿Se reporta a Dios para servicio? Dios le dio una orden a Abraham, ¿verdad? Como estuvimos viendo en el capítulo 22 de Génesis. En el versículo 3 dice, y Abraham, ¿qué hizo? Se levantó muy de mañana. ¿Sí? Nada de esperar, nada de demoras. Tan pronto como le fue posible, él empezó a ¿qué? A hacer exactamente lo que Dios le había ordenado. Mire, nuestra alma debe ser rápida a responder a Dios. Nuestros pies deben ir con gozo a donde Él nos mande. El atrasar o retrasar nuestra responsabilidad es una forma de desobediencia. ¿Sí? No espere, la verdadera obediencia es inmediata. Nosotros no tenemos que razonar el por qué, no tenemos que argumentar, simplemente debemos hacerlo. Me recuerdo de la primera vez que Dios me sacó de mi, ¿cómo dice? My comfort zone, mi zona confortable. ¿Sí? Me recuerdo, iba a mi estudio bíblico, estaba en la iglesia, estaba enseñando Sunday School, la escuela dominical. ¿Sí? Todo ahí mismo. Estaba contento, estaba feliz. ¿Sí? No había nada, estaba muy dedicado a estudiar. No había nada que interfiriera. ¿Sí? Pero llegó el día que el Señor me puso a prueba. Un día se presentó una oportunidad para llevar a una persona a Stockton. Sí, de aquí de San José a Stockton. Ella vivía en Los Altos. Llevarla a Stockton, nada más dejarla y regresarme. Pero sucedió que uno de los muchachos que vivían en ese tiempo en la casa que pertenecía a la iglesia también, me dijo, tengo que ir a Stockton para llevar unos papeles. Y coincidió, le digo, ¿sabes qué? Yo mañana voy para allá, si quieres te llevo. Ok, so nos fuimos al día siguiente, llegamos a Stockton, dejamos a la persona que iba a dejar, y regresando ya en la salida ahí en Stockton, pero mismo Stockton, él me dio dirección donde estaba la casa donde iba, ¿sí? Fuimos, llegamos, yo me quedé en el carro, él se bajó, cruzó la calle y estaba la casa ahí. Salió una señora, ¿no? Yo me quedé en el carro. Entonces, nada más viendo el reloj, no quería regresar tarde porque tenía cosas que hacer. Él estaba hablando, le dio los papeles, los que iba a entregar, y de pronto él
me dice que venga. Le digo, oh, man. Le dije, nada más viendo mi reloj. Dije, no, se me va a hacer tarde. Le digo, nada más le dice, ¿para qué? Dice, ven. Ok, so ahí voy. Atravesé la calle y fui. Entonces me presentó con esta señora en ese tiempo, eso es ya hace años, como 100 años, no tanto, pero me presentó a la señora. Ella era como una edad de unos 50 tal vez, 55. Ya tenía su familia, hijos grandes, casados. Entonces me presentó. Las palabras que él dijo fue esto. Dice, mire, él es la persona que nos enseña la clase en la iglesia. Yo me presenté con ella. Ella nunca dijo, mucho gusto, nunca. Lo primero que dijo fue, dice, ¿cómo quisiera que alguien nos enseñara? Y yo no dije nada, pero en mi mente, hey, San José, Stockton, no, tengo que trabajar. ¿Me entiendes? Mi mente empezó, no dije nada. Pero ella fue lo único que dijo. Nos despedimos, subimos al carro, regresamos a San José. Desde ese día, Dios no me dejó en paz. Lo primero, excusas, pero ¿cómo voy a estar yendo? Stockton, yo tengo que trabajar, tengo esto, aquello. Estábamos en la construcción de esa iglesia, por cierto, en ese tiempo. Estaba muy ocupado. Dije, no, toda la semana, todos los días, las palabras de esta señora. ¿Cómo quisiera que alguien nos enseñara? Finalmente, después de una semana de agonía, porque así fue, le llamé, le pedí a este muchacho el número de teléfono de ella, hablé con ella. Le dije, ok, hermana, le dije, ¿qué es la situación? Ella más o menos me explicó, dice, no les gustaba, no tenían ninguna enseñanza en sí en la iglesia que iban y esto, que necesitaban ayuda. Le dije, ok, ¿cuántas personas estamos hablando? Ella dije, bueno, prácticamente es mi familia, pero es familia grande, dice, por lo menos unos 8 vamos a decir, y ya depende de eso, ¿verdad? Le dije, ok, le dije, ¿sabe qué? Vamos a orar y yo le vuelvo a llamar, ok. Entonces dije, Dios, ¿qué hago? Pero no podía estar en paz, Estuve en paz hasta que agarré el teléfono y le llamé, ¿sabe qué? El sábado voy a estar ahí tales horas, ponga a la familia ahí junto. Fui y presenté el proyecto, el estudio bíblico, ¿sí? Estuvieron de acuerdo, ¿sí? Duré más de un año yendo y viniendo a Stockton. Sí. Mire, algunas veces la prueba va a venir, ¿sí? Vendrá, y si usted no obedece de inmediato puede verse o podemos vernos en serios problemas. Cuando esas pruebas lleguen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es mejor obedecer a Dios inmediatamente. Si usted no obedece, en otra forma va a haber en serios problemas. ¿Verdad? Mire, en verdad se lo digo y Dios es testigo de ello. ¿Sí? Uno de los mejores tiempos de mi vida fueron precisamente estas idas a Stockton. Lo mejor. A donde Dios me envió. Fue la primera vez. De ahí fue ya diferentes. Fui hasta México también, estuve un tiempo y hice lo mismo. Pero fue la primera vez. ¿Sí? Como decía, estaba en una forma muy confortable. Mi iglesia, hoy era un cristiano perfecto. Sí, tenía todo bien. Me encantaba enseñar, estaba esto y aquello, pero ahí nada más. ¿Sí? Pero desde esa vez todo cambió. Pero fue difícil hacer la decisión, porque es completamente un cambio muy, muy drástico. Muy drástico. ¿Sí? Yo prácticamente dejé mi trabajo y me dediqué a trabajar part-time nada más. En ese tiempo hacía construcción y fue lo que hice. Y cuando tenía el tiempo, me iba y enseñaba. Pero fue el principio. Pero sí, infinidad de excusas en mi mente, sí, que pasaron. ¿Sí? Mire, la obediencia a Dios debe ser entonces una obediencia inmediata. Y debe ser además una obediencia apasionada, sin renuencias, sin malas caras, sin ociosidad. ¿Ah? Necesitamos servir a Jesús en esta época que vivimos con un amor apasionado, con ese amor consumidor. Mire, yo estoy seguro, por ejemplo, que para Abraham fue una verdadera lucha, ¿verdad? Pero gracias a Dios pasó la prueba. Él pasó la prueba. ¿Sí? Bien, entonces, puedo confiar, ¿verdad?, en Dios, no solo en las posesiones, o confiar a Dios no solo en las posesiones y el programa, ¿verdad?, que Él me ha dado. Pero ¿puedo confiar en las promesas que Él me ha hecho? Hebreos 11:17 una vez más. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa se ofrecía a su único hijo. Esta es la promesa que nos dice que en ese hijo, ¿verdad?, sería bendecido Abraham, su descendencia. Y luego el versículo 18 dice, fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Y esto suena aquí como una contradicción.
Pero ponga atención al versículo siguiente. Dice, él, hablando ya refiriéndose a Abraham, consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. ¿Sí? Abraham había aprendido que Dios es el Dios de los imposibles. Le había dado un hijo cuando tenía, ¿cuántos años de edad? 100 años, ¿sí? 100 años de edad. Su esposa Sara tenía 90. ¿Sí? Su vientre totalmente estéril. Ellos supieron muy bien que Dios es un Dios de milagros, ¿verdad? Y su fe fue firme, ¿sí? Su fe de los dos fue firme para creer en Dios. Abraham no sabía lo que Dios iba a hacer. Sencillamente sabía que lo haría y Dios lo hizo. ¿Verdad? ¿Cómo? Dios lo hizo. Él no sabía cómo. Dios no permitió que Abraham sacrificara a Isaac, a su hijo. ¿Y sabe por qué? Escúcheme bien. Porque no era a Isaac que Dios quería. Quería a Abraham. Y le dijo, ahora sé, le dijo Dios, ahora sé que me amas más de lo que amas cualquier otra cosa. ¿Comprende? Más de lo que amas cualquier otra cosa. Así es de que, ¿cuál es el corazón, vamos a decir, el núcleo de este pasaje, de este mensaje? Recuerde, Marcos 8:35, el Señor Jesús dijo muy claro, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, dice, por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Sí? Dios está diciendo, pierde tu vida por mí y la encontrarás. Así que Abraham considera la situación, ¿verdad? Y le dice, Señor, tú me diste este hijo, te lo puedo confiar. Dios, tú tienes un propósito para mí en mi vida, puedo confiar en ti. Tú me hiciste una promesa y sé que mantendrás tu palabra. ¿Por qué? Porque tú no mientes. ¿Sí? No tengo que entenderlo todo. ¿Y sabe qué? Dios le devolvió su hijo a Abraham y llamó a ese lugar, como dice la escritura, Jehová Jireh, o sea, Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Verdad? Y así fue. Ahí había, ¿verdad? Así proveyó el Señor. Ahí había un carnero que tomaría el lugar de Isaac. No estuvo ni antes ni después de ser necesario. ¿Por qué? Porque Dios siempre está a tiempo. Siempre. ¿Recuerda la pregunta que me hice que compartía con usted a mí mismo? ¿Hay alguna cosa, sí? ¿Alguna cosa buena, alguna cosa especial que tú no estás o no estarías dispuesto a entregarle a Dios? No estoy hablando de cosas negativas. Estoy hablando de bendiciones. Podrían, por ejemplo, ser sus finanzas, podrían ser su salud, podrían ser sus hijos, podría ser su tiempo. ¿Hay alguna obediencia que usted no está dispuesto a cumplir, aunque sabe que eso es contradictorio a lo que usted piensa es la voluntad de Dios para su vida? ¿Hay alguna promesa que no puede confiar a Dios, aunque eso no tenga ningún sentido para usted? Recuerde, no vivimos de explicaciones, vivimos de promesas. Tal vez no le ha gustado este mensaje, ¿sí? Tal vez no le gustó este mensaje. Honestamente, a mí tampoco. ¿Y sabe por qué? Porque no nos gusta esta clase de pruebas. ¿Sí? Pero la fe que no puede ser probada, no puede ser confiada. Dios quiere que usted sea fuerte en la fe, porque como decía, y sabemos lo que la Escritura nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe lo que la Biblia dice acerca de Abraham? Él vio la venida del Mesías, y el Mesías en el cual Abraham confió es el mismo en que deseo que usted confíe. Él es el único que puede salvarle, Jesucristo. Es el único. ¿Sí? ¿Entiende el simbolismo del carnero enredado entre las zarzas como una prefigura del sacrificio de Cristo en el Calvario? Bien, hay un solo cordero que puede salvarle. ¿Sí? Pero es necesario que confíe en su palabra. ¿Sí? La clave está en ver, como lo hizo Abraham, ¿sí? Ver al invisible. ¿Sí? Qué ironía, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver algo invisible? Bueno, solo se puede ver con los ojos de la fe. ¿Sí? Solo si el Espíritu Santo abre nuestros ojos de nuestro corazón, podremos ver a Dios y sobre todo confiar en Él, si Él lo hace.
¿sí? Mire, las cosas de este mundo parecen hasta cierto punto ser tan sólidas, tan reales, tan seguras. Sin embargo, todo esto se va a desvanecer, se va a deshacer. ¿Sí? Ese carro del año, ¿verdad? Cierto día va a ser solo un montón de chatarra, un montón de metal, de óxido. Esa casa va a ser una ruina, ¿verdad? Esta ropa se convertirá nada más en trapos. Pero lo que durará, ¿qué es lo que durará por siempre? Su alma. Su alma. ¿Sí? Mire, pudiera ser que usted es una persona religiosa, pudiera ser que usted es una persona moral. Tal vez ha sido bautizado, ¿sí? Pero usted en realidad no está seguro de su salvación. No ha tenido la absoluta certeza de que si muere en este momento, iría al cielo. Este es el instante, el momento de tener esa seguridad. Confíe, ¿sí? Confíe en el Señor Jesús como su Salvador, ¿sí? Y por fe recíbalo en su vida. Crea en verdad que Él es el Hijo de Dios y más que nada que derramó su sangre para salvarle a usted. Él dio su vida por usted. Pídale perdón, ¿sí? Que limpie toda su iniquidad, todo su pecado. Que le afirme más que nada en su palabra y que le dé la fortaleza para no avergonzarse de Él. Todo esto pídalo en su santo nombre. Amén. Póngase de pie, por favor. Oh, bendito Dios, Señor. Están llenas de fe, pero ¿fe en qué? Todos los días, ¿verdad? Todos los días confiamos en miles de cosas diferentes. Por ejemplo, confiamos en que nos vamos a ir al trabajo y el carro va a encender, ¿verdad? Confiamos en que, por ejemplo, el chofer del autobús, confiamos en que no va a chocar, ¿verdad? Confiamos en muchas cosas. ¿Sí? Confiamos, por ejemplo, en todos los fabricantes de alimentos, ¿sí? Los que vienen en bolsa, todos aquellos alimentos enlatados. Confiamos de que estos fabricantes no nos van a envenenar, ¿verdad? Y los comemos. Y si así lo hacemos, porque todos los días confiamos en miles de cosas, ¿por qué entonces se nos hace tan difícil confiar en Dios? ¿Será porque Dios es invisible? Es posible. Aunque creo que esto no lo explica todo. Confiamos todos los días en muchas cosas. ¿Por qué entonces nos resulta tan difícil confiar en Dios? Creo yo que parte de eso puede ser que aún tenemos un corazón endurecido. Un corazón que no desea reconocer la autoridad de nada, ni pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Bien, según el autor de la epístola de Hebreos, el mayor ejemplo de fe es precisamente, ¿verdad?, Abraham, el mayor ejemplo. El apóstol Pablo también estimaba lo mismo al respecto de Abraham. Y hay otras más escrituras dentro del Nuevo Testamento que lo avalúan. Como dice la escritura en el versículo 8, él salió sin saber a dónde iba. El 11:8 dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. No caminó ciegamente, sino confiado en la fidelidad de aquel que lo llamó, ¿verdad? Hoy día, si nosotros nos ponemos a pensar un poco, nuestras vidas no puede ser probada, no puede ser confiada, ¿verdad? Y eso es muy cierto, porque un ejemplo más, ¿viajaría usted, por ejemplo, en un avión que nunca ha sido probado? Se esperaría, ¿verdad?, ver los resultados. Seguramente que no lo haría. Así que todos queremos una fe confiable, ¿sí? Por eso la fe que no puede ser probada no puede ser confiada, ¿sí? El versículo 17 que acabamos de leer de Hebreos 11 dice, el versículo 17: por la fe Abraham, cuando fue probado, dice, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo.
La palabra aquí en este versículo probado significa, lógicamente, que fue puesto a prueba, ¿verdad? Isaac era la esperanza para la descendencia de Abraham, para todos sus hijos, para todos sus nietos, bisnietos, etc. Sí, de ahí vendrían a través de Isaac. Sin embargo, la Biblia dice que Abraham iba a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio a Dios. ¿Cómo podría él hacer esto? El versículo 19, mismo capítulo 11, dice, él consideró, refiriéndose a Abraham, él consideró que Dios era ¿qué? Poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también. La prueba de su fe. La prueba de su fe, Hebreos capítulo 11, vamos a leer primeramente el versículo 8 al 16. Y dice así, Hebreos 11, 8. Dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado de nadie. Y aunque tenemos buenas razones, ¿verdad?, para confiar en Dios, nuestro corazón, ¿qué hace? Constantemente se rebela contra Él. Sin embargo, yo he visto que la fe, y creo que usted también está de acuerdo conmigo, la fe trae grandes bendiciones. Grandes bendiciones. De hecho, la misma escritura, la Biblia nos dice que sin fe es que imposible agradar a Dios. Así que sin fe estamos destinados a una eternidad de sufrimiento, de perdición, simplemente porque la falta de fe nos condena a estar lejos de Dios. ¿Sí? La verdadera fe, sí, reconoce lo invisible, pero más allá de todo esto, reconoce lo que el corazón humano no quiere a veces reconocer. Le voy a hacer una pregunta y piense muy bien antes de responderse a usted mismo. ¿Sí? Piense muy bien antes de responderse a usted mismo. ¿Hay algo que usted no le entregaría a Dios si Él se lo pidiera? ¿Sí? Piénselo muy bien. ¿Hay algo que usted no le entregaría a Dios si Él se lo pidiera? Alguien dijo que la fe que